da mucho gusto compartir esta charla que vamos a tener aquí con Marc Gauvain, que es un amigo que tiene, bueno, nos viene a contar, para mí, desde luego, es de gran interés lo que él tiene para poner en común. Marc, bienvenido a este espacio, aquí como para tomar café, tú y yo. Muchas gracias por la invitación y es un placer. Bueno, hay que decir que eres un hombre muy viajado, podríamos decir, con una formación a nivel bueno, pues de lógica, de mente, digamos, matemática. Has tenido un recorrido, todo lo que yo conozco de ti, interesante. Y sobre todo lo que nos trae hoy aquí, Marc, que me gustaría que lo pusieras tú en palabras, así como pistoletazo de salida, es que te diste cuenta hace ya bastante tiempo que esto del dinero, este concepto, ¿no? O esta cosa, ahora lo vamos a desgranar, tan usual y tan importante en la vida humana, eh, tiene o es en realidad una enorme y fatal, diríamos, tergiversación. Sí. Ponlo tú en palabras eso. Bueno, básicamente am, nosotros hemos adoptado el dinero como si fuese una realidad, bueno, casi natural, como algo dado de la naturaleza, incuestionable, inmutable, a lo cual nosotros nos adaptamos a ello. Sin embargo, es un artificio tanto principalmente conceptual, que creado por los seres humanos. Sin embargo, en ningún momento se ha hecho una definición minuciosa, como se ha hecho en muchos campos de la ciencia, etcétera, como la definición de las unidades de medida que tenemos y hemos aceptado como convenio, etcétera. No tiene una definición racional y bien sentada, y bajo la presunción de que es algo mm, de existencia propia, que no lo es, se asume que es algo que tenemos que adaptarnos a ello, pero no es el caso. Es que es nuestro trabajo y nuestro deber de exigir una definición clara y inequívoca de eso, particularmente por el papel tan ubicuo que, que juega en la vida de todos, y el hecho que a través de ciertas disciplinas que no son las de económicas y ciencias, de finanzas, sino más bien el campo de sistemas, podemos ver que esas nociones que hemos adaptado, primero, no son muy racionales y no son muy bien formadas para nada. Más bien consisten de una tergiversación, pero esta tergiversación, una vez asumida en nuestras mentes, representa una forma de pensar y actuar en el mundo real que es inestable y que crea más problemas que resuelve. Entonces, a través de un análisis inusual, inesperada, pero yo creo con un peso aplastante, hemos resuelto este problema de la definición del dinero o la falta de definición y las consecuencias de esta falta, dada lo que asumimos es el dinero sin realmente definirlo correctamente, y cómo resolver este problema. Entonces ahora, claro, como el dinero es hasta, como es ahora, la noción que la gente lleva ahora está asumida y integrada tan profundamente en nuestra sociedad, en nuestra forma de actuar, eh, las personas le cuesta cuestionar eso porque es básicamente la base de todo. Muchos me han dicho, pero es la base de todo. Y digo, ¿cómo puede ser la base de todo? ¿Sabes? Un convenio mal hecho, mal definido y conceptualmente tergiversada, como puede ser la base de todo, que es quizás la clave de esta conversación. Bueno, a mí, porque hay que decir una cosa, tú y yo ya tuvimos una charla, un cierto encuentro fue en 2016, ¿sí? Uf. Porque a mí me surgió por ahí, te vi en Cuéllar, creo que fue, o por ahí en Segovia, en una especie de charla que hablabas de esto, y a mí me interesó, ¿no? Escuché el vídeo y dije, wow, o sea, me resonó.
Fue como, aquí hay valor, ¿no? Es interesante todo lo que estoy escuchando. Luego te escuché en algún programa de los del Vórtice, Sí, sí, ¿sí? sí. Después, con la lectura de tu libro, que tú me enviaste, pues me di cuenta efectivamente que es como, es, yo la palabra que usé o que me viene hacia la cabeza es falacia, ¿sí? Sí. Vale. Sí, que Y, formalmente diremos que es el concepto, digamos, la definición del dinero es inconsistente y por tanto no sirve como premisa y además conlleva a un tipo de lógica circular de reafirmación de sí misma que se ha aceptado porque una falta de- de formación lógica para pillarlo y además una aceptación vaga de la gente de no cuestionarlo, ay, pero en realidad, ¿ah? el gran tema, que Entonces, no falacia cuestionamos. es una falacia en el sentido de que sí, la definición sería lo que se dice es confirmación falsa. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes algo que no está definida, sin embargo, lo usas, entonces no tiene definición propia, porque no tiene existencia propia, sino es algo que una equilibración tuya Elucubración. Ujú. elucubración tuya. Entonces, si tú tienes esta noción en una palabra que quieres referir a algo sin definición y dices, bueno, vamos a definirlo de cómo se usa, el problema con eso es que si no tiene definición para empezar, el uso y la definición del uso tiene que referir a esta cosa. Entonces requiere necesariamente una lógica circular, ¿sabes? Y Un- eso es inválida para definir las cosas. Una cosita, porque ahora que está hablando de lo de la lógica circular, en Excel, en la tabla de datos, ¿sí? Hay ¿Eh? veces que si tú quieres meter una fórmula y te equivocas, te dice error porque hay como si dijéramos esa referencia de la que tú me comentas circular. No sé si alguna vez al hacer Excel te has dado cuenta y te está diciendo que de esa manera no. Es lo mismo que ocurre con eso que estás comentando del dinero. Sí, fíjate, aquí buscándolo, dice, que es la referencia circular en Excel. Se produce cuando se pone una fórmula en la celda A1 que usa una fórmula que está en la celda B1, que a su vez hace referencia a esa celda A1. Ah, vale, vale, vale. Sí, pues Ah, ese es circular, sí, claro. ok. Yo digo, eso que estás explicando del dinero, y Sí, sí, ahora lo podemos muy un bien. poquito. Sí, Claro, sí, claro, muy bien, muy bien, muy bien aceptado. Que yo no me doy exacto. cuenta Y de además que eso. lo usamos, los que usamos, por ejemplo, hoja de cálculo, yo muchas Ujú. veces decía, claro, es que esto es confuso. Esto es una cosa que hace así, se enrolla, ¿no? Y Claro. entonces te dice que error. Y cuando yo te he escuchado a ti y en las conversaciones he dicho, ostras, me ha hecho pensar en lo de la hoja de Excel. Pues fíjate, yo he utilizado Excel, pero nunca he tenido este problema porque nunca he cometido este. Pues eso es súper común, ¿vale? Bueno, vamos a tirar un poco más allá, porque lo que me gustaría es que esto lo aterrizáramos, como yo te dije un poco de inicio, no tan, evitando un poco ser técnicos. Sí. Y fíjate, en tu libro recuerdo que hay una cosa referido que me hizo mucha gracia. Dice, imagínate que vas a comprar, pues yo qué sé, 250 gramos de jamón York. Y te dicen, no podemos porque no hay gramos. Se nos han Sí. acabado. ¿Sí? Sí. Entonces, esto del Ese fue, dinero, ese fue en el preámbulo de Sergio, eh, profesor Sergio Domínguez, que es el coautor de los ensayos que me he hecho sobre este tema. Sí. ok, ok. Y es Entonces, profesor de sistemas. de sistemas, sí, sí, yo lo he leído en el libro. Entonces, claro, y además es que si te paras un poquito, respiras y dices, vamos a ver, y ahora vamos a entrar en materia con eso. Es decir, ostras, si el dinero es un tema, es una medida del valor, ¿sí? Ujú. De todos esos bienes, servicios, de lo que sea, ¿cómo puede ser que de manera, digamos, simultánea sea también, que ahí está el gran meollo, que Sí, sea un bien? Que sea un sí. bien en sí mismo y por tanto sujeto a todo esto de la carencia, de la escasez y de todo lo demás.
sí. Y ahí te lanzo ese tema, porque es el gran meollo, yo creo, ¿no? Que tú lo puedas esto explicar. Sí, la mejor, más sucinta y más sencilla de entenderlo es que por definición tienes un kilo, ¿no? Por ejemplo, y siempre un kilo de algo, ¿vale? Entonces, el kilo es una representación de una propiedad que muchas cosas tienen, que es el peso, ¿no? De Ajá. las cosas. Entonces, tú puedes decir un kilo de harina o un kilo de ladrillos, ¿no? Da igual. Entonces, el kilo es el kilo y siempre es en términos del valor que otras cosas tienen, de una dimensión que tiene, el dimensión de peso, ¿no? El Entonces, valor, espera, un apunte. El valor, estamos de acuerdo que un kilo de ladrillos, su valor no es igual que un kilo de oro. no estamos hablando de valor económico, estamos hablando Mm. en términos de kilos, sí, en términos de Sí, sí, peso sí, es sí, sí. igual. Ujú. Entonces, el kilo representa un valor de otra cosa, ¿vale? ¿Ah? ¿Vale? Representa el valor de peso, ¿vale? Y un bien, ¿no? Tiene su propio valor, ¿no? Entonces, si algo es una medición, no puede ser un bien porque el bien solo puede representar su propio valor. Sin embargo, si es una medición, solo puede representar el valor de otra cosa. Entonces, son mutuamente excluyentes en este sentido. Tú no puedes tener un kilo de kilos. ¿Eh? Eh, Esto es para parar un poco ahí y decir, respiro, entonces, lo... cuando tú haces una transacción, digamos, dinero, que es una representación de valor, no valor, no es en sí, la anotación de valor no es un valor, es una representación de valor de otra cosa. Y luego tienes el oro, ¿no? Pues el oro no puede en la transacción representar otra cosa porque solo puede representar su propio valor. Entonces ya no puede ser una anotación de valor de otra cosa porque tiene valor en sí. Y mientras tanto que una anotación de valor no puede representar, solo puede representar el valor de otra cosa y no puede representar su propio valor. Por eso no hay kilos de kilos ni metros de metros. ¿Vale? Que digo que este tema, o sea, esto que acabas Es de ahora sutil. mismo expresar es para hacer un momento de parar y decir, a ver, ¿en realidad esto qué es? Y dices, es que tiene todo el sentido. O sea, tiene todo el sentido. O sea, si el dinero o es una cosa o es otra. Y yo creo que quedó claro ya hace mucho tiempo que como era incómodo ir con determinados bienes de acá para allá para hacer pagos por trueque o por lo que fuese, se llegó a un acuerdo de que era una medición. Bienes de acá para allá para hacer pagos por trueque o por lo que fuese, se llegó a un acuerdo de que era una medición, era una forma de medir. No, yo creo que nadie sabe la historia de cómo se ha engendrado el dinero como concepto y como cosa. A Nosotros ver, podemos sí, nosotros podemos sí, saber la historia de cómo se ha engendrado el metro y otras cosas, pero el dinero no sabemos nada. Y a mí no hay nada claro escrito, que es extraordinario, porque el dinero, el concepto de que estamos hablando de este error, de este combinación de cosas mutuamente excluyentes en un concepto, esto viene de antes de Babilonia. Entonces, por alguna fecha antes del código Hammurabi de Babilonia. Entonces, estamos hablando de una cosa que ha persistido en el desarrollo del ser humano, de la civilización, etcétera, o sea, las civilizaciones que hemos tenido, ujú. y es simplemente un aspecto clave que ha ido cogiendo cada vez más importancia, no menos. Pues vale, entonces la cuestión es cómo se podía haber iniciado eso. Y una de las maneras que yo lo he visto, ¿no? Es la manera que lo explico yo como una posibilidad muy coherente, por lo tanto yo creo bastante probable, es que cuando el ser humano dejó de ser cazador-recolector y decidió en un tiempo, Asentarse. ¿sí?, a crear, entonces empezó a hacer empresas, ¿no? Y entonces eso significaba de que había una inversión alta en una cosa y también un correspondiente riesgo. Me voy a poner y ahora voy a criar trigo. Ahora, y después que recoge el trigo, ¿qué hago con el trigo? Yo no he hecho mucho más de lo que puede comer mi familia, tengo que llevarlo a un mercado.
Entonces nacieron los mercados, en lo cual se intercambiaban los distintos, digamos, en un principio, Mm, excedentes de cada uno de una forma. sí. Entonces, en el intercambio se descubrió un concepto, una idea, que yo creo que fue a través de cientos de años, que no sé cuánto ha tardado el paleolítico al neolítico, no lo tengo muy claro, pero aquí no estamos hablando de décadas. Entonces, gradualmente se ha ido aprendiendo de que habían dos fundamental clases de, de bienes en el mercado. Y entonces, las clases son lo que nosotros podemos llamar fungibles y no fungibles. Y la diferencia fundamental es que los fungibles son divisibles, son proporcionalmente divisibles. Si yo tengo un montón de sal, que era muy importante, y lo divido en 100 partes iguales, cada parte es igual al otro, fungiblemente cambiable, y además cuando los junto me devuelve el montón inicial, ¿no? Mientras que si yo tengo otro objeto como una casa, no lo puedo dividir en 1000 partes iguales, ¿no? Claro. Entonces, entonces la gente se dieron cuenta que las cosas fungibles tenían una ventaja. Y la ventaja es lo siguiente. Si yo tengo una finca que ya ha llegado mayor, ya no quiero vivir en la finca y queremos algo mucho más llevadero, pero hay un valor de la finca. Entonces, ¿cómo canjeo la finca por una cosa que me sirve a mí, que ya no quiero la finca, quiero un valor equivalente? Pues puede ir buscando algo específico, único, un objeto único que veo que es de valor equivalente, pero ese es muy torpe. Pero ¿qué pasa si digo, no, lo que voy a hacer yo es voy a coger un montón de sal, ¿no? Y voy a cambiar mi finca por este sal, tendré cambiar de valor, pero ahora puedo utilizar parte de sal para coger una casa más pequeñita y usar el resto en el tiempo para comprar comida y otras cosas. Entonces tengo la capacidad de diversificar mis bienes, ¿no? Ujú. Con, con la división de la sal. Entonces, cuando la gente se dieron cuenta de eso, la gente de golpe sentían que todo el mundo quería, primero, voy a vender algo, pero ahora lo que quiero es un fungible y luego decidiré lo que compro después. Entonces, todo el mundo quería fungibles. Y una vez que se quería fungibles por las características de los fungibles, poco a poco se fueron graduando porque había muchos fungibles distintos. Había sal, había cebada, había otras cosas, pero ahora se dieron cuenta que con el oro y la plata se consideran, digamos, el fungible más duradera, con un valor, bla, 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 y entonces se quería eso. Hasta ahí no hay un gran problema sistémica. El problema es que cuando se empezó a intentar eh, gestionar esto y además gestionarlo por zonas, digamos, áreas, ¿no? Áreas geográficas, ¿no? Ujú. Entonces se empezó a tener el problema del robo, porque todo el mundo quería el fungible más deseada, que en este caso digamos que es el oro y la plata. Entonces había necesidad de protección y además de garantía de calidad. Entonces ahí se formó los que se dedicaban a salvaguardar tu oro y tu eso y guardarla y además garantizar su calidad. Hasta aquí no hay problema aún, estamos haciendo, pero lo Ahí que pasa empezaron es que los primeros bancos o prestamistas o lo que sea. ¿Mm? aún no estamos en prestamistas, pero estamos en una función, vale, que hemos decidido que queremos utilizar un bien, pero llega un momento cuando este servicio englobaba una sociedad, una comunidad bastante extensa, en Sí. lo cual esta función era bastante única, no todo el mundo hacía la misma función, ¿no? Era centralizada, había personas con fuerza que guardaba, que eran armados. Tenemos ahora una gestión comunitaria de toda la comunidad, una que muchas, si no todas, querían. Teníamos gente con fuerza para defenderlo, etcétera, ¿no? Entonces coincidía. Estamos empezando a tener las bases de lo que se llama una nación, las primeras nación, ¿no? O idea, concepto de nación, ¿no? Bueno, Estado-nación. Estado, Estado. Estado-nación.
Entonces, y tenías que tener las personas que llevan el servicio de alta confianza, de personas de muy alta moral y ética, ¿no? Para garantizar el bien funcionamiento de todo. Entonces, y luego tenías un servicio a distintos niveles, gente que tiene más oro, gente que tiene más, menos oro, y entonces tenías todos esos distintos tipos de personas que necesitaban distintas cosas. Entonces se empezó cuando se decidió defender la comunidad con este concepto, se tuvo que usar el bien más deseada, que todos reconocían como más deseada, como el modo de pago para todo, incluso la defensa y este trabajo central que hacían los que llevaban eso. Entonces cobraban en el oro ellos mismos. Entonces, un momento que curioso, en un momento dado, cuando el dinero empezó a representar el valor más deseada, se concluyó que por sus características divisibles, fungibilidad, ya se ha cumplido los requisitos de una medición. Y eso es un error lógico que fácilmente no lo pillaban entonces, porque no había la matemática formada que tenemos ahora. O no sé, si la había, entonces había un engaño, pero no sabemos. Lo que sí tenemos claro es que hoy en día el mero hecho de que tienes algo fungible y divisible y tiene división proporcional es insuficiente para abarcar el papel de medición de valor genérico. Y en un momento que se juntó estos dos conceptos es cuando la bola empezó a moverse. Y se ha juntado en civilizaciones anteriores, yo creo, de maneras que nadie realmente entendía. Por eso se asumía como un proceso natural o Pero una inevitable. cosa, porque cuando estábamos en esa época muy antigua, de que empezaron a guardar el oro, em- empezaron los papelitos, es decir, a dar unos pagarés para que en vez de trasladar lo que era el Pero eso es oro, mucho más posterior. vale, Sí, posterior. sí, Es sí, decir, eran unas claro. promesas de que aquí en este pagaré o en este papel, Sí, los primeros tipo billetes, ahí sí, va un valor reconocido, porque está sí, respaldado por el tesoro. Y todo sí, eso se ha ido, porque también hay que decir, las monedas aquellas romanas eran de oro, eran de plata, luego se devaluaban, todo ha sido así. Y sí, eso ha ido andando el tiempo, porque hablamos desde la época de, fíjate, del Renacimiento, que fue después de la Edad Media, ¿no? Fue un desarrollo de la burguesía, del comercio, de los viajes, y todo esto creció mucho de lo que estamos hablando. sí, Luego se ha agrandado con toda la época de la revolución industrial, el desarrollismo, la máquina de vapor, las fábricas y la acumulación de capital y todo lo demás, ¿no? sí, Entonces, a partir de ahí, yo hago un poco también de desarrollo, ¿no? sí, Todos esos papelitos pintados, al final han ido dejando, ya después con todo el crack del 29, las sí, guerras sí. mundiales, la crisis de la OPEP en 1970, es decir, el valor de los papelitos, que eso también es interesante de no perderlo de vista, Sí, desapareció el respaldo del valor. sí. Porque de hecho había... Sí, pero hay otro problema. Es Mm, que no solo es una cuestión de que en el año 70 Estados Unidos rehusó respaldar el dólar con oro, ¿no? Y entonces realmente es cuando hemos empezado a tener un dinero puramente fiat, sin ningún virtual. tipo. ¿Ah? Sí, pero el problema, el problema es que muchos antes de eso y en varias épocas siempre ha habido el mismo problema de que en el intento de hacer que el modelo que tenían cumpliese el papel de medición, porque la cantidad de valor que se creaba en las sociedades, ¿no? Superaba muchísimo más la proporción de oro o lo que sea de valor. Entonces, había que mantener un equilibrio. Y entonces, hacía falta también facilitar la creación de otros bienes. Entonces, desde el punto de vista de los banqueros, el prestar dinero era una necesidad, no un timo que se montaba para engañar. Pero el problema es que todo este intento de hacer que el dinero fuese
una válida el oro en principio, pero luego la representación del oro, que son los bienes que hablas tú, y luego la multiplicación de recibos por encima de lo que había, porque no se suponía que nadie iba a venir, no todo el mundo iba a venir a pedir su oro a la vez, entonces pueden jugar con eso. Todo eso, ¿no? Eh, no cumplía los requisitos formales, matemáticas, lógicas, de medición. Entonces, porque todo estaba sesgado. Entonces, una de las partes de la medición es la falta de sesgos. ¿Sabes? Que tienes que poder ver las cosas objetivamente. Si hay alguien que está manipulando el valor de las cosas porque controla la posibilidad de hasta hacer la Sí, medición, ¿sabes? Entonces ya el medio de medición ya deja de ser imparcial. claro. Y cuando se emite, por ejemplo, moneda, y se pintan papeles, Sí. ¿sí? Se aumenta la masa monetaria, evidentemente, queda como si fuera algo elástico, ¿no? ¿Sí? Porque Sí, sí, elástico y además muy difícil no había un punto digamos, un punto, que es la palabra que voy a utilizar, pero buscar, pero básicamente empatar o el dinero con los bienes. Todo estaba controlada sobre todo este paradigma falsa de que el dinero no solo era una medición, sino era un bien imprescindible para toda la sociedad y por lo tanto hay que, había que limitar su acceso, etc. Todo eso es un desastre. Es un mm, desastre. Se puede entender si nació el problema, como hemos dicho, a través de un proceso largo de adaptación a los mercados que dio cuenta a la obsesión con los fungibles y bla, bla, bla. Todo este ujú, proceso se puede entender porque estamos aquí, pero una vez que hemos aclarado lo que hemos aclarado nosotros formalmente, ya no se puede seguir con eso. Lo que pasa es que el cambio que implica, que tampoco es el cambio, pero el reconocimiento de eso es también un reconocimiento de que todo lo que hemos creado ahora no es válida. Y todo el mundo que ha basado su vida en las creencias que tienen que ahora no son válidas, pues no tiene ganas de... ahí le has dado, y ese es un tema muy importante, eso que acabas de mencionar. Y me comentabas tú en una cosa que me escribiste ayer, que me decías que el mal de hoy, que es sistémico, ¿vale? No está impulsado por agentes, dices aquí. de- Para saber cuál es ese mal, hay que responder a algunas preguntas honestamente y sin prejuicios, ¿sí? ¿Cómo es que ese mal sistémico, que continuamente tiene lugar bajo nuestra, parece que vigilancia, pero yo añado esa aparente vigilancia porque estamos un sí, poco dormidos, ¿sí? Requiere inevitablemente obtiene cantidades masivas de nuestros propios recursos humanos y materiales colectivos, tanto para iniciarse como para mantenerse, sí, a pesar del hecho de que pocos de nosotros apoyaríamos tales males por elección individual. Vale, esto que tú mencionas está es muy, también muy agudo, como otras cosas que escribes y que disciernes. Ponías el ejemplo de la guerra y es interesante ver que efectivamente nos toma, es como si fuesen, sí, son como si fueran grandes, yo digo, fuerzas sistémicas, ¿no? sí, Que nos toman y que, porque este programita, Marc, a mí me gustaría que, como no vamos a poder abarcarlo todo en un programa, podemos hacer unas cuantas, si a ti te parece, entregas y sí. poner esto sobre el tapete, ¿vale? Poner esto sobre el tapete. Y esto que mencionas aquí, pon el ejemplo que tú, del que hablabas, por ejemplo, la guerra, ¿sí? Este tipo de males sistémicos. Sí, vamos a ver, si realmente viviésemos en una libertad genuina, ¿no? ¿Ah? Entonces nosotros seríamos libres de escoger cualquier actividad productiva que deseamos y que queremos y que además sabemos el alcance que tiene en términos del bien que hace o el posible mal que hace y podríamos optar de vivir de muchas maneras en lo cual nuestra energía se aportaría a algo que estuviéramos seguras de que no tenemos ningún problema moral o ética con lo que estamos haciendo. Sin embargo, la realidad es que estamos ahora viviendo en una sociedad en la cual, de manera que no entendemos, ¿eh?
se usurpa, por decir una forma, eh, se obtiene grandes cantidades de nuestros producto económica a través de nuestro trabajo diario y este trabajo que hacemos nosotros al final no acaba, digamos, invertido en nuestra comunidad o nuestro país para traer mejor cosas para todos, sino acaba en una enorme inversión para ir a invadir otro país, ¿no? O básicamente invadir, porque vamos a hablar de los... entonces, esta decisión de invadir y hacer guerra, a nadie, yo no conozco por ahora ninguna campaña política que dice, mira, yo me presento a la presidencia y eso es que nos vamos a invadir a Portugal, ¿no? Y entonces, si votas para mí, te garantizo que yo voy a coger un presupuesto y una tajada de todo lo que es productiva de España para invertirle en las armas que necesitamos para ir a invadir Portugal. No creo que esto nunca ha sido votado. Los asesores de los partidos no lo dejarían, no dejarían que se Entonces, planteara eso. la pregunta es que realmente la decisión de ir a guerra, eh, dejando al lado quién lo hace y por qué lo hace, y conspiraciones, eso no hace falta. Simplemente hay que saber que es un grupo muy pequeño que hace esa decisión y de una manera u otra cuenta con certeza con que va a tener acceso a todo eso. Entonces, para que tenga este acceso y esta capacidad de determinar sobre el valor nuestro, ¿ah? Y dónde va a ir, hace falta una sistemática, hace falta un sistema. Y además tiene que ser un sistema, porque si tú miras más abajo, ¿lo tienes tú el texto? Sí. Y pongo uno, ¿cuáles son los puntos que digo? Y Eh, dices, empecemos con el llamado mal lícito, ¿eh? sí, También conocido como mal necesario. Por ejemplo, la guerra, ¿no? Aquí hablas de esto. sí, Nadie vota para ir a la guerra, esto que acabas de mencionar, ¿sí? Luego hay otro párrafo, dices, desde el punto de vista de sistemas, sí, una usurpación tan segura no puede ocurrir a menos que la mayoría sea consciente o inconscientemente obediente, ¿vale? Esta sistemática del mal, del cual la guerra es un ejemplo, se puede describir de la siguiente manera. Punto uno, algo de lo que la mayoría tiene una comprensión superficial y ambigua. exacto. Vale. Punto No dos. entendemos el mecanismo. Bueno, pero de todas formas hay que decir una cosa. Tú dices que esto es muy inocente. Yo digo que No, los grandes... nosotros, la gente de a pie. Porque la gente de a pie traga, traga de manera inconsciente, Pero, bastante. pero Vale, sigue los otros puntos. vale. Punto dos, algo que la mayoría de las personas falsamente asumen como una necesidad inmutable de la vida, como el agua, la comida y el refugio, por lo que la mayoría de las personas se ven obligadas a cumplir sus imperativos de manera incuestionable. Segundo punto. Sí. Tercero, es ultra ubicua, es decir, afecta a todos los aspectos y niveles de la sociedad de una manera lógica y consistente. Esa es la sistemática. Afecta a todos, los ricos, los pobres, todo el mundo está pillado. Cuarto punto, produce una dinámica metasistémica que prevalece sobre todos los efectos y decisiones tomadas por cualquier agente, individual o colectivo. Es decir, que decide lo que tú quieres decidir, es tan imperiosa los imperativos del meta, del sistema, que te anula. El punto número 5, corrompe la percepción de la realidad de las personas y por lo tanto su capacidad para evaluar productos y servicios y tomar decisiones razonables posteriores. Y Sí, el sexto punto, es esencialmente falsa, una especie de propuesta cruda, pero no por ello menos convincente, apoyada por un falso estatus pseudocientífico y tecno. ¿Sí? sí. Vale. Entonces, todo Entonces, esto, toda la ciencia económica y finanzas es una falsa ciencia, no es ciencia, no es cierta. Entonces, intentar hacer una cosa que es determinante como una suma o una resta dentro de un contrato financiero no cabe. Tienes que hacer el yen. Entonces, la única manera que puedes hacer el yen es que tú dices, pues, ¿cuál es la unidad atómica? Pues el euro. El euro es un símbolo, como puede ser el símbolo del kilo o el símbolo del metro, ¿no? Entonces, ese símbolo, ¿dónde está su definición? ¿Cómo hago yo la relación entre el símbolo y mi vida?
y todo lo que abarca lo que estoy diciendo, sin definición formal y inequívoca, no tenemos certeza del sentido de ese símbolo, por tanto, cualquier expresión matemática en términos de este símbolo tampoco es determinante. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Haciendo así, justicia. A ver, no podemos determinar la justicia. Y solo aceptamos que hay que hacer algo de aparente justicia con el dinero porque creemos que el dinero es una realidad inmutable como la naturaleza y no lo es. Es una paja mental humana. Sin Ujú. poner nombres a quién podía ser el autor de esto. Y me llama la atención algo que te voy a decir, y es que yo he enviado un poco tus notas y alguna síntesis de lo que tú, de tu visión, de lo que propones, a gente que son economistas, Ya. personas que son contables, que están metidos en estos temas de, o que han trabajado en bancos, que Ajá. están muy, y han sido a 4 o 5 personas de este perfil y ninguno le ha llamado la atención. Yo creo, digo, luego me dije, bueno, tampoco voy a insistir tanto porque yo creo que no lo han entendido. No, es que no, primero, si tú vas a económicas, verás que la formación que haces en ciencias es bastante rigurosa a nivel conceptual. Los primeros, en Canadá, por lo menos cuando haces un título en ciencias, los primeros años son básicas y aprendes medición, medición de error, todas esas cosas, estadísticas, etcétera, para saber cómo evalúas las cosas y cómo aplicas la matemática a lo que estás haciendo. No hay nada de esto en económicas. Lo que hay, todo lo que sería el fundamento, digamos, racional, lógica, de explicar, definir las unidades y su relación con lo que estás haciendo, eso no hay nada en económicas. Entonces es muy forastero. Lo que hacen muchas veces los economistas, intentan prestar cosas que parecen técnicas y científicas y lo intentan homologar de una forma u otra a lo que están haciendo económicas, pero sin mucho éxito. Es decir, que, y otra cosa muy importante es que cuando tú hablas de Hayek o de Keynes o de cualquier gran supuesta economista Economista. y sus teorías, O de no el puedes Milton, o el no, famoso Milton no, monetarista. no puedes evaluarlas uno contra el otro porque no compartan los dos propuestas un marco común. Sin embargo, si tú vas a hacer algo de ingeniería en lo cual hay enorme diversidad, sí existe un marco común. Tú puedes hacer un avión, puedes hacer un puente, puedes hacer un edificio, puedes diseñar un sistema de comunicaciones y todos tienen un marco común para evaluar la propuesta, ¿no? Hay principios del comportamiento natural de los elementos, etcétera, etcétera. Que Pero son no como hay, si dijéramos, es una ley, por decirlo así, necesaria, ¿no? sí, Y por hay un tanto, lien, mm, hay un lien en las ciencias no trivial, bastante fantástica, hay un lien con el mundo fenomenológico que tiene existente independiente del ser humano. Entonces es una base bastante buena, porque si tú vas a hacer algo que tiene que ver con peso, pues no puedes decir, para mi creación, yo voy a cambiar la aceleración por gravedad. Para mí no será 9,8 metros por segundo cuadrado, sino será por 5, porque me va bien hacerlo. No mm. puedes. Sí, Tienes sí, que decir, y aquí vamos a hacer un stop. A ver, sí, esto aquí voy a hacer yo un poco de traductora. sí, Estás haciendo esa separación que a mí me la has explicado de lo que es independiente del ser humano, ocurre, el ladrillo cae con la fuerza de gravedad, me ponga yo como me ponga. Es decir, tiro un sí, ladrillo y eso sí, es así. sí, Pero luego hay cosas como el dinero que en realidad no tiene esa condición, sino que es algo que lo hemos inventado nosotros. sí. Y por lo tanto, es nuestra obligación definirlo de una forma coherente, uno, y si queremos aplicarlo al mundo fenomenológico, hay que ver una relación. Por ejemplo, el kilo es un invento nuestro. Uh -huh. El cuál es el lien con el mundo físico? Pues el kilo es una medición estandarizada de básicamente la fuerza de aceleración de las cosas, ¿no?
Entonces, el peso, la fuerza de la caída de las cosas. Entonces, esta relación que tenemos nosotros es palpable y valuable para todas las personas individualmente. Entonces, cuando dices que un kilo es, bueno, no es la definición ahora, pero la definición ahora es la misma, pero más precisa, pero es equivalente a la que se usaba mucho, que es mucho más fácil de entender para la gente de a pie. Entonces, la definición del kilo ha sido 1 litro de agua a justo debajo 4 grados de Celsius, ¿no? Y hay una atmósfera de presión. Y Y ahí eso es tenemos la definición, impepinable. el kilo. Entonces, si tú quieres saber si algo pesa 1 kilo, lo comparas a eso y ya tienes una definición y es coherente. Nota que en la definición del kilo no se dice gramo ni kilo, porque si se dijera eso sería circular. Ajá, Por lo que eso dijimos. no podemos decir, el dinero se define por cómo se usa, porque para hablar de cómo se usa hay que hablar del dinero y no lo has definido aún. Es bazofia. Entonces, el problema es que el fundamento de la economía básicamente es este concepto atómica, que se llama atómica, que es la divisa, el dinero. Este está en absoluta crisis, que no tiene validez alguna. Y ese es extraordinario porque ser partícipe de desvelar eso no es como intentan decir, oh, estás destruyendo todo. No, lo que estamos haciendo es liberando todo. Ujú. ¿Por qué? Porque hay una idea que también es interesante, es que el concepto es decir, cuando corrige algo, estoy haciendo menos, no más. ¿Qué vas a hacer? Si no haces eso, ¿qué vas a hacer? Nada. Estoy eliminando un error. No tengo que hacer otra cosa para justificar eliminar un error. ¿Entiendes? Pero la Claro. gente... entonces, el problema es conceptual, más que... Y es tan grave y tan serio que afecta a todos. Por eso tengo un sueño, que no lo diré ahora, si quieres lo hablamos, pero muy brevemente, un sueño de lo que sería la propuesta política de una sociedad. Es decir, déjame de hablar de dinero y presupuestos. Yo quiero realidades. Quiero comida, casa, de una forma estable, y para eso hace falta ciencia, agricultura y conocimiento real. Esto de los mercados y tal, eso no viene caso. Y además, Especulación, especulación. ni siquiera es especulación, es locura por su definición. Entonces, no, el dinero no es lo que determina la realidad. Lo que determina la realidad es el trabajo y el esfuerzo de la gente. Entonces, nosotros estoy convencido que más o menos con una inversión de 18 horas a la semana como máximo, o 20 por ahí, ¿no? De la gente de la clase trabajadora, ¿no? Podemos conseguir, vamos, una vida, especialmente en la zona mediterránea, vamos, maravillosa. Oye, perdona, que aquí en el Cantábrico también se está muy bien, ¿eh? Y no, Sí, no, 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 pero yo estoy incluyendo eso. Estoy diciendo que en España, con todo pero que lo que hay que lo que tenemos que hacer es potenciar todo lo que es positivo, todo lo que es quien está creando comida que los demás pueden comer, es un Dios. Tiene que volver a tener el estatus de un médico, un ingeniero. Este Dios nos da a comer. Y además, qué buenos son sus tomates y qué buenos son eso, el vino, el queso, los embutidos, todo lo que es bueno, toda nuestra tradición, todo nuestro conocimiento, el pescado. Esto son gente que nos están dando la base de una, ujú. una seguridad real. Eso no se toca a esta gente. Eso no se mete con ellos. Ellos se aplauden y les dan las Que gracias. precisamente el sector primario está súper castigado, hay que decirlo. Sí. Los que hacen, nos producen los cultivos, traen la pesca, el pasto, los animales, que luego los pollos que nos comemos, bien, Sí. están súper castigados. El sector primario es lamentable, que hay que decirlo también. Y todo es así, todo y únicamente por imperativos financieros y económicos, que nosotros acabamos de demostrar de forma tajante que no tiene ninguna fundamento, ninguna, ni conceptual tal.
Es una falsa disciplina tal como se hace ahora. Sin embargo, si se corrige el dinero, la economía sería mucho más parecido a la geografía. El Vale, vale. Y estudio. ahora, sí, Sí, sí. Ahora, lo que tú hablas del saldo este negativo cero, ¿no? El buscar, dar un poco, tú mencionas aquí, a ver, la fórmula que tú planteas para hacer sí, esa corrección, ¿sí? sí, sí. Para hacer un poco de introducción, tampoco lo vamos a alargar mucho más para que esta primera... No, eh, no, bueno, básicamente hemos hecho una relación matemática en la cual decimos que hay lo que es la anotación de valor, luego está el valor, ¿eh? Y entonces nosotros decimos de que si queremos incorporar, si queremos dar valor a la anotación, entonces el valor de lo que anota más su valor particular como objeto ya no corresponde a lo que anota. Entonces ya hay una desvirtuación. Por lo tanto, la única manera que hay posibilidad de que la anotación corresponde es cuando su valor como bien es cero. Pero eso también es una manera formal de decirlo, donde está en equívoco decir que básicamente el dinero no puede ser valor, solo puede ser valor de otras cosas. ¿Ah? Y tú no puedes utilizar un bien como una relación de valor, porque un bien no puede anotar el valor de otras cosas, sino solo puede representar su propio valor en transacciones. Es muy similar. Entonces, este es tan... Sergio dice, ¿eso es tan sencillo? ¿Es tan sencillo? Sí, sí, pero a los economistas les cuesta. Y no solo eso, una enorme cantidad de economistas, ¿no? No tienen ni la menor capacidad matemática. ¿Eh? Muchos economistas son filósofos de economía y tal, donde se presume el dinero como algo inmutable que no se cuestiona y se intenta filosofar como las decisiones que haremos, pero nadie dice, oye, pero ese sistema es artificial convencional, como dice la poesía de Emi, el Canción del Pirata, de una idea convencional nos causa tantos problemas como es posible. Entonces es así, que es un absurdo, tan absurdo que parece imposible creer que está ocurriendo. Y por eso la gente no puede ser, no puede ser. Pues es así, tan ridículo. Y no solo eso, estamos en una época donde y vamos viendo el comportamiento ridículo de mucha gente que van de muy importantes, de gente de muy... Y eso es doloroso para mí verlo, porque son almas también. Y pasar por esta cosa de darte cuenta de que todo lo que tú creías que eras, no lo eres, y es todo un un cortino de montaje, humo, ¿no? Todo es como una ilusión. Es un que engaño. esto tiene un trasfondo, como tú también apuntabas, todo esto tiene un trasfondo espiritual. Sí, porque al fin y al cabo, la cuestión de valor, de honestidad, de transparencia, de coraje, de defender lo verdadero en lugar de simplemente buscar lo conveniente, todas esas cosas, al fin y al cabo, es lo que distingue el alma, que estamos todos aquí para formar nuestra alma o conocer o descubrirla, por decir una forma. Yo cuando en mis esfuerzos, yo sigo estudiando la guitarra, para mí cada vez más la única posibilidad de progresar en la guitarra es reconocer que yo estoy cambiando a mí mismo, ¿sabes? No estoy cambiando externo, ¿sabes? Porque obviamente si no soy capaz de tocar la pieza como quiero, algo tiene que cambiar y la única cosa que puede cambiar soy yo. Y el proceso de cambio es muy profundo, porque muchas veces tocan las cosas porque hay una cosa que se llama en la música que se llama memoria muscular. Entonces dices, vale, yo practico mucho y tengo la memoria muscular, pero con la memoria muscular no necesariamente estoy bailando mi ser, mi espíritu con la música, es simplemente terminando una tarea, ¿no? Es como mecánico, ¿no? Sí, mecánico. Y entonces, trasladar eso, de unir, es un enorme trabajo.
personal. Y da igual qué nivel tienes, vale intentarlo, trabajarlo. Como cualquier cosa que hagamos en la vida, lo podemos hacer de una forma muy íntegra y profunda o de una forma superficial. Por eso, lo que es sociedad que llevamos ahora nos lleva, parece ser el único sitio donde es lo superficial, es el único sitio donde podemos sobrevivir, porque parece a profundizar, parece ser doloroso, parecer algo, porque realmente cuando cambias a ti, tu persona, parece doloroso si tienes muy desarrollado el concepto de ego. Es decir, que Claro, claro, las máscaras y todo eso. me estoy cambiando a mí y mi ego no quiere cambiar, porque mi ego no quiere descubrir que no vale. Ujú. Y realmente, al fin y al cabo, estamos, para funcionar de una manera que valga la pena, tenemos que ser al servicio de algo mayor. Y para mí, eso es lo verdadero. Cuando veo algo verdadero y donde yo estoy equivocado, yo digo, oh, qué gusto. No, Qué no bien, tengo, no tengo rechazo. Menos mal que me entero de eso cuando hay tiempo para enterarse, qué ¿no? bueno, qué Y- y- bueno. sí, Oye, y no, y además es que yo te decía, Marc, que no vamos a alargar mucho más este programa primero, ¿no? Por decirlo sí, así, o introductorio, porque a mí me gustaría invitarte a otra nueva sesión, ¿eh? Otro día que ambos podamos, para seguir un poco tirando del hilo de todas estas cuestiones y de las implicaciones que tienen para nuestra vida. sí, Y además hemos hablado de que tiene un trasfondo espiritual, que es así, y que también nos sigas dando un poco pistas de cómo esto sería implementarlo, ¿ok? Mm, nos dejases como una frase o dos en las que sintetizaras un poco lo esencial de lo que has querido venir a decir hoy aquí. uf. Eh, Bueno, o tres o cuatro, pero no más, ¿eh? no, bueno, ya, ya. No, para resumir, básicamente, em, eh, digamos que más bien es digamos, una observación dado la veracidad. Vamos a ponerlo lo más objetivo posible. Suponiendo que todo lo que hemos dicho sobre dinero sí en realidad es veraz, y yo sé que lo es, los demás tendrán que determinar por sí mismos, pero tomando como veraz todo lo que hemos dicho, eh, la conclusión es que corregir este error, ¿no? Es una enorme bendición que no viene con castigo, ni penalización, ni persecución de nadie. Todo al contrario, una liberación para todo el mundo de vivir una vida más llevadera, más sincera y con muchísimo más posibilidades. Eh, Vamos a ver rápido, porque yo, bueno, es que no tengo la cita. Hay una cita que tenemos nosotros que es básicamente en nuestras resoluciones, decimos de poder hacer, perdona, en el comunicado que tienes, ¿no? Es que es la posibilidad de dar más, de crear mucha más diversidad en el mercado de servicios y bienes, mucha más diversidad, porque no hay que limitar nada, Ujú. a la vez de garantizar una estabilidad en la evaluación de las cosas, de forma que podemos escoger tranquilamente sin estar perturbados ni en nuestro camino en el futuro. Pero siempre empezando con garantizar las cosas necesarias para tener una vida. Porque cuando hablamos de que todo el mundo come y tiene su casa en 18 horas, no hemos dicho que en las otras horas no hacemos nada. Ahí es libre. Para Entonces, hacer lo que le gusta hacer a cada cual. también es valor, también es valor. Lo que pasa es que no estamos haciéndolo bajo el yugo de que hay que hacer y hay que Exacto. producir. Bueno, buenísimo. ¿Ah? Entonces, vamos a hacer el trabajo de casa, de vivir bien, con una dieta buena, etcétera. Vamos a conseguir eso. Y una vez conseguido eso, con tiempo mínima, no máxima, y todos tienen una casa digna y buena y funcional y con un mejor entorno público, etcétera. Una vez tenido esto,
el tiempo que nos sobra, que será bastante comparado a lo que gastamos, las personas trabajan 35, 12 40 horas. horas, 14. No, la gente ahora trabaja en 45, un trabajador, y más que no está contabilizada para conseguir y mantener su trabajo. Entonces, yo trabajaba mucho más del horario cuando trabajaba. Entonces, lo que quiero decir, que con este tiempo, dedicarla a lo que realmente queremos hacer. Y si unimos la libertad de hacer lo que queremos en lo que amamos, el producto tiene que ser superior y súper competente, competitivo en el mercado. Y eso es un poquito la guinda de que si logramos esta observación y reconocerlo y la veracidad de ello, eso es lo que nos espera. Algo maravilloso, no algo penoso. Ok. Bueno, pues yo te agradezco muchísimo este rato que has venido a compartir con nosotros. Lo Sí. que se pone de manifiesto, y esto quiero utilizarlo, o sea, hacer un broche con ello, es que, Marc, como sociedad y como colectivo humano, o sea, estamos en un momento que o bien hacemos una verdadera actualización de Ujú. las creencias o en lo que nos basamos nuestra vida, o estamos, vamos a decirlo de ese modo, Sí, ¿no? sí, Por hacer un poco de cierre. Yo, como he dicho, te voy a invitar nuevamente, vale. desde luego, a una siguiente charla y posiblemente a algunas más, ¿eh? Porque me nace Todas las que mucho, quiere. sí, me nace mucho compartir este tipo de, bueno, de encuentros. El próximo día nos Sí, traemos, si quieres, un tecito. Yo no me muy bien. traje, yo Pues sí, me tomé antes el té. Muchísimas exacto. gracias, ¿vale? Y muchas gracias por todo, ¿eh? Y espero a la siguiente. Bueno, traeremos también alguna de estas, los poemas de Emilia, que es un poco también Sí, Emi ya es una un fuente de inspiración. capítulo, es un capítulo entero ahí, Emi. Muy bien, Perfecto. pues nada, muchas gracias. Muchas gracias. Y muchas gracias Besitos. Chao, chao. a todos los amigos o amigas que se acerquen por Sí, aquí y que nos escuchen. Gracias. gracias. Chao.